Qué bonito que coincida Hechos 2 con lo que comenzamos a ver el viernes en Juan 14. El énfasis que hicimos esa vez es que nuestro Señor Jesús nos habló de que en la casa de nuestro Padre muchas moradas hay. Pero también en ese capítulo vamos a mirar que Él dice que nos convenía, o al menos le dijo a los discípulos allá, que Él se fuera porque así podría enviar al Espíritu Santo. Entonces este hecho, además de ser un kairos de Dios, ahora se convierte en un hecho histórico dentro de el cronos nuestro, porque lo que vamos a ver hoy, o comenzar a ver acerca de la llegada del Dios Espíritu Santo acá a la tierra para posarse sobre su iglesia, también ocurrió. No solamente tenemos claro de que el Señor Jesús fue a preparar las moradas, sino que además no nos dejó solos, porque Él dice otro consolador. En últimas, la función que el Espíritu Santo se abroga como consolador, también la tuvo el Señor Jesús como consolador y la tiene el Padre como consolador. Por eso dice otro consolador. Entonces, este accionar de los discípulos en Jerusalén, cuando el Espíritu Santo desciende sobre ellos, da inicio a una predicación poderosa del Evangelio del reino de los cielos, del reino de Dios, el que el Señor vino a traer. Ya no los vamos a ver a ellos preguntando de manera insistente, como en el capítulo 1, que si el Señor Jesús iba a restaurar el reino a Israel, como les corresponde como nación. Ya ellos entendieron que esas sazones y esos tiempos solo están para ellos en la potestad del Padre. A ellos les corresponde a partir de este momento inundar la tierra con la predicación del Evangelio. Entonces por eso dice en este primer versículo, cuando llegó el día de Pentecostés, seguramente la mañana de ese mismo día, cuando, insisto, el cronos de los hombres y el kairos de Dios se encuentran. Ese evento profetizado en Joel capítulo 2 versículo 28, entonces coincide con esta fecha de una fiesta judía llamada el Pentecostés. Pentecostés significa 50. Trayendo también no solamente el cumplimiento de Joel 2:28, que haría muy bien uno en repasar lo que dice todo el libro de Joel en casita, y también lo que dice Jeremías 31:33, porque Dios dice allá: daré mi ley en su mente y la escribiré en sus corazones, refiriéndose a que este nuevo pacto era muy diferente en la forma pedagógica de entregarlo, porque recuerden que en el antiguo pacto eran seres humanos enseñándole a los seres humanos acerca de la ley de Moisés. Por eso el sacerdote la explicaba, el sumo sacerdote, o encontramos un ejemplo en Esdras, allá en la reconstrucción del templo, que junto con 12 levitas, 6 a su izquierda y 6 a su derecha, le explicaban el sentido de la ley a los demás paisanos de ellos. Pero acá no, con el nuevo pacto es el Espíritu Santo mismo instruyendo a las personas, así como lo vimos en la primera carta de Juan, en donde dice, sin ninguna ánimo u orgullo espiritual, Juan diciéndole a la gente: ustedes no tienen necesidad de que nadie os enseñe, porque la unción del Santo que está en vosotros os enseñará todas las cosas. En ningún momento deja de lado
los ministerios que Pablo enumera en Efesios 4:11, hablando de apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, sino que se une a este clamor de buenas nuevas, en el sentido de que lo que ya anunciemos los ministros de este nuevo pacto irá directamente al espíritu de las personas y será allí grabado por el Espíritu Santo de Dios, que es el que viene a abrirnos la palabra de Dios, la del reino. Esta también es conocida. Había una fiesta que se celebraba, nos haría muy bien también ir al Pentateuco. Era la fiesta de las semanas, aparece por allá en Éxodo 34:22 y en Deuteronomio 16, porque ellos celebraban 7 semanas después de la fiesta de los primeros frutos, que es la fiesta de las primicias. Hay como 3 o 4 fiestas que son clave en el peregrinar de los judíos. Entonces, esta fiesta de las 7 semanas marcaban el comienzo de la cosecha de las gavillas, que está en Levítico. Ya lo vamos a ver en un grafiquito acá enseguida. Inclusive libros apócrifos como el de Tobías o el de Segunda de Macabeos hablan muy bien de estas fechas. Es bueno, yo creo que nosotros ya no nos vamos a desviar o a despistar si de pronto nos leemos los apócrifos. Tranquila, no se va a perder. Lo que hemos visto es suficientemente claro para desechar lo que no es canónico de lo que sí lo es allá. Como estamos adentrándonos en lo que es Hechos, indudablemente nos vamos a dar cuenta que en los primeros capítulos, o por lo menos en la primera docena de capítulos, es muy marcado el evangelio hacia el pueblo judío. Prácticamente, si por los judíos como tal hubiese sido, nosotros todavía estaríamos por fuera como gentiles del anuncio de las buenas nuevas. Pero es necesario que entendamos que todo adulto judío tenía el privilegio y además la obligación de asistir a 3 fiestas en el año. Una de esas fiestas era la de los panes sin levadura, es la que se relaciona con la Pascua. Recuerden que se celebraba el privilegio de haber sido sacados por Dios de la tierra de Egipto después de todas aquellas plagas que vinieron, pero antes de la última, que era la muerte de los primogénitos, Dios les dio a través de Moisés el mandato de sacrificar un cordero no mayor de 1 año, perfecto él, pintar con la sangre de ese cordero los dinteles y los marcos de las puertas, y los que estaban dentro de esa casa debían comerse ese cordero, el cordero pascual. No en vano el Señor se identifica con ese aspecto de la cultura judía, porque cuando Juan el Bautista ve al Señor Jesús viniendo, no dice: ¡Hey! ¿Qué hubo, primo? Porque recuerden que además eran familiares, sino que le dice a la gente: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, esa es la primera fiesta que un adulto judío celebra durante el transcurso de su vida, todos los años. La segunda era la de las semanas, y la tercera era la de los tabernáculos. Entonces, cuando ocurría estas fiestas, los judíos que estaban en la región de Palestina, las tierras bíblicas, acudían en grandes cantidades a Jerusalén, específicamente para esta de la Pascua. Como vamos a ver en este capítulo, vinieron de 15 naciones representadas allí, judíos, y con eso conmemoraban el inicio de su fiesta nacional y además el año religioso para ellos, porque los judíos no siguen nuestro calendario como nosotros lo conocemos, sino que ellos marcan sus tiempos de otra manera. Pastor, ¿por qué está explicando eso? Para que nos adentremos un poquito en el contenido y el concepto de lo que está ocurriendo acá. No era cualquier cosa. O sea, un gentil lee esto y dice: ¡ay, llegó el Espíritu Santo! Sí, ¡ay, llegó el Espíritu Santo! Pero cuñémoslo con todo lo que hay alrededor. Pero los judíos que estaban dispersos, los que no estaban cerca a la región de Palestina, pues necesitaban más tiempo para llegar. Entonces, esta fiesta de Pentecostés se convertía para ellos
en su mayor celebración. ¿Por qué? Porque había cosas que tienen que ver con el clima y con la geografía, y era más fácil viajar por el mar Mediterráneo durante mayo o junio en vez de marzo y abril, en donde era la fecha oficial de la fiesta de Pascua. Cuando avancemos un poquito, vamos a ver, por ejemplo, que Pablo, en Hechos capítulo 20, va a celebrar esa fiesta de Pentecostés. Y como lo puede él reafirmar también en 1 Corintios capítulo 16, en donde, hablando con los de Corinto, les dice que les es necesario a él pasar por allí, por Jerusalén. Bueno, también es bueno saber que los fariseos y los saduceos, que son sectas judías, que vamos a ver más de cerca un poquito más adelante, consideraban que el Pentecostés era la finalización de la Pascua para poder coincidir con todos los judíos, tanto que estaban lejos como los que estaban cerca. Y el Señor Jesús nos ha llevado, a través de su experiencia acá en la tierra, primero con su asesinato en la cruz del Calvario, o sea, su muerte, luego su sepultura. Él resucita y está 40 días con los discípulos y les dice que es necesario que no se vayan de Jerusalén hasta que reciban la promesa del Padre, que es la persona del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué debemos nosotros recuperar acá? Que el Señor Jesús, como judío, digámoslo así, se identifica plenamente con las fechas y las festividades de su pueblo, de su nación judía. ¿Por qué? Porque Él nos quiere llevar en la experiencia a recordarnos que Él vino primero a los hijos de Israel. ¿Recuerdan aquella ocasión en la que le dice a la mujer sirofenicia: no está bien que tome la comida de los hijos y se la dé a los perrillos? Estaba dentro de un contexto fuerte, porque para los judíos, el pueblo gentil, ellos, al referirse a los gentiles, los trataban de perros, nos trataban de perros. Cuando el Señor Jesús le dice a la mujer: no está bien que demos la comida de los hijos, se estaba refiriendo a los judíos, a los perros. Entonces, lo que él lo asombra es que esa mujer dice: no importa, Señor, los perrillos también comemos de lo que cae de la mesa de los hijos. Entonces, en ese orden de ideas, podemos entender qué fue lo que sorprendió al Señor Jesús cuando ella le contesta así. Por eso, esa mujer lo que le dijo es: si quiere, dígame murciélago, dígame gato, dígame, lo que yo necesito es que usted sepa que tengo fe en usted y que usted es. Sáneme a mi hija. Bien, en este asunto les decía que los judíos, fariseos y saduceos consideraban esta el culmen de la fiesta de Pascua, y el Señor Jesús nos quiere recordar, como ya lo hizo en el capítulo 1 con los discípulos de hace 2000 años, que sin derramamiento del Espíritu Santo sobre nuestras vidas seremos personas con mucho intelecto del conocimiento de las Sagradas Escrituras, a pesar de ya creer en Cristo Jesús, a pesar de ser bautizados, pero el que nos activa en este caminar es la persona del Espíritu Santo. Me conseguí un cuadrito que no sé si alcanzan a ver bien, se los puedo regalar al que me lo pida. Aquí están más o menos todas las fiestas de los judíos, tenían que ver con las estaciones: invierno, verano, otoño, primavera, y las hacían durante todo el año. A la fiesta que nos vamos a referir hoy es a esta, ¿sí? Porque ellos celebraban la de las primicias allá en el mes de Nisan. No es un carro, es un mes. No me digas si hay mes de Toyota, de más, no sé. Pero en el mes de Sivan, que coincidía con mayo y junio, en que el clima era más asequible para ellos, la gran mayoría llegaban a esta fiesta de Pentecostés. Ubiquémonos acá para el día de hoy. Después, por ahí en un cafecito, hablamos del otro. Entonces,
En esa fiesta de Pentecostés, dice la Escritura, que es lo que nos compete ahora a nosotros, estaban todos unánimes juntos. Estaban todos de acuerdo en un mismo lugar. ¿Cómo se llama ese lugar? ¿Dónde los dejamos en el capítulo 1? ¿En el qué? Aposento alto. ¿Cuántos había? Mínimo 120. Y estaban unánimes juntos porque la orden del Señor es: no se muevan de ahí hasta que reciban la promesa del Padre. Entonces estaban de acuerdo en ese momento, en ese lugar y en esa situación. Dice la Escritura que de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba. Vuelvo y te digo, nosotros pasamos por ahí y uno dice, ven, un viento recio. No, el viento fue violento. Se debió haber sentido el ruido ensordecedor como el de un huracán. Y el propósito del Espíritu Santo al venir de esa manera, porque recuerden que el Espíritu Santo es Dios, el Padre es Dios, el Señor Jesús es Dios, pero cuando el Señor Jesús parte, dice: les conviene que yo me vaya, porque así podré enviarles otro consolador. Se está refiriendo a que Dios, Espíritu Santo, está con nosotros, y a partir de hace 2000 años está en su iglesia y sobre cada uno de los miembros de su iglesia. Entonces, cuando Él llega, no llega en silencio. Pablo va a decir más adelante en uno de los capítulos, hablando con uno de estos reyes a los cuales le está dando testimonio, que lo que el Señor Jesús hizo no se hizo en ningún rincón, se hizo a la vista de todos. Lo del Espíritu Santo también se hace de esa manera. Entonces, este estruendo en aquellos discípulos 120 que estaban en el aposento alto, no solamente lo oyeron y los despertó a ellos, porque no sé si han estado en alguna vigilia o en algún tiempo de oración juntos, uno se va quedando como por allá, pues despertaron inmediatamente los que estaban dormidos, pero también afuera, los que no estaban en esa reunión tuvieron que haber escuchado el estruendo. Entonces, cuando piense acá en un viento recio, no piense en un viento suave. Fue algo brusco, algo, digámoslo así, ensordecedor. Todos tuvieron que haber vuelto sus ojos hacia ese aposento, o por lo menos a la cuadra donde estaba ese aposento. Entonces, de ese viento recio, dice que llenó toda la casa donde estaban sentados. Imaginen la impresión, porque no llegó suavemente, no llegó apaciblemente, llegó bruscamente. Entonces toda la gente está pendiente en ese aposento alto de qué es lo que está ocurriendo y pasando. Sí, la palabra ahí es impresionante, y póngala larga, Entonces, una vez ese ruido y el Espíritu Santo tiene captada la atención de estos discípulos que por lo menos están en el aposento alto, mientras afuera hay un escándalo y un murmullo porque algo ocurrió allá en esa casa, de pronto se les estalló el cilindro de gas o alguna cosa. Dice que se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, que autónomamente por la obra del Espíritu Santo se fue depositando sobre las cabezas de cada uno, como vamos a ver más adelante. Recuerden que, por ejemplo, en Marcos 3:14 dice que el Señor Jesús, después de pasar la noche orando, al otro día madruga y escoge a 12 para que lo acompañaran y los llamó apóstoles. De la misma manera, ahora acá el Espíritu Santo va a llenar a esta gente de manera autónoma, nadie lo está presionando, Él es Dios, está obrando de común acuerdo con el Señor Jesús y con el Padre, porque la labor última de ellos tres, recuerden, en favor del Padre, es darle una familia al Padre, unos hijos y unas hijas, y los están recogiendo durante todas las generaciones por la labor que ellos pueden hacer, porque para Dios no hay nada imposible. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Entonces, este fuego seguramente llegó unido en una sola llama y luego se divide y va y se posa sobre los 120.
a uno le da la impresión de que solamente fue sobre los 12 apóstoles. En fin, como no teníamos la sana costumbre de leer la Biblia completa, sino por capítulos o versículos, uno o enseñaba del capítulo 2 o leía el capítulo 2 y se desconectaba completamente del capítulo 1. No, los 120 están ahí y hay 120 llamitas, digámoslo así, depositadas sobre las cabezas de cada uno de los que está ahí, porque para Dios puede ser apóstol o una de las mujeres o uno de los hermanos del Señor Jesús o María la Madre de Jesús, sobre cada uno se posó. Eso no quiere decir que se tenga que repetir de la misma manera durante todos los tiempos. Vamos a ver que en Hechos de los Apóstoles hay varias, entre comillas, llenuras del Espíritu Santo y rellenuras del Espíritu Santo sobre otros discípulos y sobre los mismos discípulos, y no se repitió esto de las lenguas de fuego. ¿Por qué? Porque Dios, Espíritu Santo, obra así. Como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Entonces, si le sumamos el viento y el fuego, son cosas que te tienen que impresionar. ¿Por qué? Porque te detienen, te apartan de la vida cotidiana. El Espíritu de Dios está llenando el corazón de esos creyentes y no los está quemando, pero sí los está purificando y los está inundando de su presencia, porque en eso se resume lo que el Señor Jesús dijo allá en el 1:8: y recibiréis ¿qué? Poder. Recibiréis poder. Ahora, ¿poder para qué? Para predicar el Evangelio. ¿Poder para qué? Para expandir el reino de Dios y su justicia. ¿Poder para qué? Y los circunscribió geográficamente. Él llega y dice: lo harán primero en Judea, en Jerusalén, luego en Judea, después en Samaria y después hasta lo último de la tierra. Bien, asentándose sobre cada uno de ellos. Y dice Lucas, que es el que nos está describiendo esta situación: y fueron algunos llenos del Espíritu Santo. ¿Qué dice? Todos. 3:34 de Juan dice: Dios no da el Espíritu por medida. Eso refiriéndose a la presencia del Espíritu Santo en el Señor Jesús allá, en el capítulo 3 de Juan. Pero aquí es exactamente lo mismo. Entonces, apreciemos algo. Los órganos de los sentidos naturales que tenemos fueron impactados por la llegada del Dios Espíritu Santo. Recuerden, ahora tenemos el Dios Señor Jesús, el Hijo, sentado a la diestra del Dios Padre. Está claro en eso, ¿cierto? Él dice: me es necesario que me vaya, como vimos el viernes en el capítulo 14 de Juan, porque 1, les voy a ir a preparar las moradas, y 2, les voy a enviar, o le vamos a enviar otro consolador. Ese otro no puede ser peyorativo jamás, es el mismo Dios Espíritu Santo llegando. Volvamos al punto. Nosotros somos gentiles, no estamos en este paseo todavía, estamos dentro del plan de Dios. Sí, ya nos lo dijo allá en el Evangelio de Juan, cuando habla del redil y de las ovejas. Él le dice a los discípulos judíos, les dice: tengo otras ovejas que no son de este redil, las debo traer para que formemos uno solo. Entonces, para los judíos, el fuego y el viento eran muy significativos, porque ellos vieron y oyeron y sintieron algo similar a lo que en el antiguo pacto se dio en el Sinaí cuando Moisés recibió la ley. Cuando Moisés recibió el primer pacto, el antiguo pacto, el derogado pacto según Hebreos, allá en Éxodo 19, del 16 al 18, dice así literalmente la escritura en la Reina Valera del 60, comillas: vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre el fuego y el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. Entonces allá, en aquel primer pacto, estamos viendo cómo se manifiesta la gloria de Dios
y asusta a estas personas. Aquí, en el nuevo pacto, al ser llenos del Espíritu Santo, cumpliendo lo que dice Jeremías 31:33, que colocaría sus leyes en nuestros corazones, y luego Juan nos dice que no tenemos necesidad de que nadie nos enseñe, porque la unción del Santo, que es el Espíritu Santo, nos enseñará todas las cosas. Eso concuerda completamente. Entonces nos damos cuenta que el Espíritu Santo, el Dios Espíritu Santo, llega, nos purifica con su presencia, y luego Pedro, que es testigo de primera mano de este Hechos capítulo 2, en que son por primera vez llenos del Espíritu Santo, va a recordarlos en Hechos capítulo 15, cuando tienen que dar una explicación a algunos hermanos judíos devotos de la circuncisión, recordándoles lo que ocurre en Hechos 10, cuando él va a la casa de Cornelio, y él literalmente les dice: y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, porque purificó sus corazones. Y recordemos que sobre ellos también vino, sobre los gentiles de la casa de Cornelio, el Espíritu Santo. Bueno, en esta ocasión, hace 2000 años, vemos que el Señor Jesús cumple su promesa de enviar otro Consolador, lo cual pues no debe sorprendernos, porque nuestra fe nos reafirma en que el Señor Jesús no vino a decirnos mentiras, pero es real. Si alguna duda teníamos, pues aquí se va de plano. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y mira lo que empezó a ocurrir entre ellos, y comenzaron a hablar en otras lenguas. Ese viento y ese fuego y esas lenguas, pues sí, son valiosísimas y esenciales, lo dejan a uno impresionado, pero de impresiones no podemos vivir. Lo que el Señor quiere enfatizar acá, el Señor Jesús, el Espíritu Santo y el Dios Padre, es que la llenura del Espíritu Santo es lo importante. Verbo y gracia. Cuando empezamos a desglosar el capítulo 21 y 22 de Apocalipsis el viernes, mostrando cómo son las moradas en las cuales hemos de vivir, porque hasta el número de la cerradura nos lo describe ahí todo, lo importante es que no nos descrestemos con las joyas que hay en los cimientos, o la altura de la muralla, o las dimensiones de la ciudad y los materiales con lo que es construido. Lo que a nosotros nos debe llenar de suprema expectación y gratitud es que estaremos en la presencia misma de Dios. Es más, y dice: y lo veremos rostro a rostro, cosa que hasta el momento solo al Señor Jesús le es permitido. Por eso Él dice que el que ha visto al Señor, lo ha visto a Él, ha visto ¿a quién? Al Padre, pero le veremos cara a cara. Entonces, cuando lleguemos acá, yo quiero que recordemos esto. El Señor quiere que recordemos esto. Este es uno de los regalos más grandes que la humanidad ha recibido desde las manos de Dios. Obviamente, el pacto que fue entregado a Moisés, excelente. Obviamente, la victoria del Señor Jesús trayéndonos la gracia del Padre, excelente. Pero aquí estamos ante la generosidad misma de Dios, de la Trinidad. No en vano, dicen los evangelios, parece que uno a veces se puede ir por las ramas si no tiene una lectura juiciosa, porque recuerden que nuestro buen Señor Jesús dice: si ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, porque si un hijo suyo le pide un pan, no le va a dar una piedra, ¿sí? Y si le pide un pez, no le va a dar una serpiente, entonces el Padre les dará también cosas. Eso dice en uno de los evangelios, pero en uno más específico dice: le dará el Espíritu Santo al que se lo pida. Porque por economía de lectura juiciosa de la palabra, yo sé que las añadiduras, en cierta manera, yo no tengo que pedírselas a Dios, porque Él ya me dijo en Mateo 6:33: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas le serán añadidas, refiriéndose al que comer, que beber y que vestir. Entonces, cuando realmente uno puede aprovechar el tiempo de oración, si es consciente y no duda de que Dios me va a suplir todas las cosas, en pedirle realmente lo que Él quiere que yo le pida, y es: dame el Espíritu Santo,
Dios, el Dios Espíritu Santo, empotrándose en mi vida para poder ser testigo del Señor Jesús, porque el Señor Jesús dijo, después de que reciban el poder, la persona del Espíritu Santo, me seréis, ¿qué? Testigos. De otra manera, uno no puede ser testigo, por lo menos un buen testigo, porque yo sin el Espíritu Santo sí puedo decir, he creído en Cristo Jesús, me he bautizado, pero si no tengo el poder, la persona del Espíritu Santo, entonces me voy a quedar en buenas intenciones no más. Por eso es que vamos a mirar, perdónenme si soy muy reiterativo, que cuando este señor Felipe llega a Samaria en el capítulo 8, él empieza a hablar del evangelio del Señor Jesús y mucha gente viene y cree en el Señor Jesús. Es más, se bautizan, hasta el brujo del pueblo se bautizó. Pero cuando llegan Juan y Pedro de Jerusalén a ver qué es lo que estaba pasando allá, se dan cuenta de que no han recibido el Espíritu Santo y empiezan a colocar las manos sobre los discípulos y reciben el Espíritu Santo. Entonces el paquete completo es ese. Dios quiere que nosotros seamos llenos del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo es esencial. En esta ocasión hablaron en otras lenguas. Son lenguas comprensibles y claras, porque lo que se va a iniciar es una evangelización efectiva a la multitud que estaba visitando en ese momento del Pentecostés a Jerusalén, de judíos que estaban dispersos en todas las naciones, porque coincide con esta fiesta, ayer la quité, de Pentecostés, en la cual todos anualmente subían a esa fiesta para adorar. Entonces el Espíritu Santo llega, y no llega de una manera oculta, no llega con un silbido, no llega con timidez, llega arrasando, primero impresionando las vidas de los creyentes. Bien, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu, entiéndase, el Espíritu Santo les daba que hablasen. Ojo, el Espíritu Santo es el que da las lenguas, estas, las que están hablando, no las lenguas de fuego que vimos acá anteriormente, que se posaron sobre sus cabezas, sino la manera en que iban a hablar, porque era casi que traducción simultánea, porque vamos a ver que lo que estaban hablando eran las maravillas de Dios. No estaba diciendo cada uno lo que se le antojaba. Tal vez los discípulos no entendían las lenguas que estaban hablando, pero los paisanos que estaban afuera sí las entendían, porque el uno entendía lo que hablaban en Creta, el otro entendía lo que hablaban en cada una de estas ciudades que enseguida vamos a mencionar una por una. Según el Espíritu Santo les daba que hablase. Aclara Lucas, lo mejor de Lucas es que es médico, y los médicos lo único complicado son las recetas, pero los detalles sí los dejan bien. Miren, cuando él dice moraban, era que uno puede decir, hay residentes permanentes en una ciudad y hay residentes transitorios, como lo que estaba ocurriendo en este momento al venir tanta gente del extranjero. Estaban allí en Jerusalén los que habían sido nacidos y criados en Jerusalén, pero también habían venido los que habían sido nacidos y criados en el extranjero, y muchos consideraban de estos judíos un privilegio venir a radicarse en Jerusalén para pasar allí el resto de sus vidas. Pero además sumémosle la cantidad de visitantes llegados a la fiesta. Entonces había gente morando allí en Jerusalén que realmente vivía ahí, radicaba, ahí estaba su dirección. Y estaban morando transitoriamente una cantidad de judíos impresionante. O sea, cuando hablo de una cantidad de judíos no estoy hablando de 1000, ni de 2000, ni de 3000, ni de 4000, ni de 5000. Podemos hablar de 100,000 fácilmente, y más. Moraban entonces en Jerusalén judíos, y especifica Lucas varones piadosos, no gentiles. Cuando se refiere a varones piadosos, no está hablando a los prosélitos que hacían de otras naciones, como el eunuco, por ejemplo, que era ¿de dónde era? De Etiopía, un etíope, sí, que servía a esta reina, la Candace. Estos varones piadosos eran de todas las naciones, pero no eran gentiles y eran judíos. De todas las naciones bajo el cielo. Entonces ahí recapitulemos un poquito, porque afán no tenemos.
El Señor Jesús nos dejó ubicados en el capítulo 1, antes de ascender, diciéndole a los discípulos: no se me mueven de Jerusalén hasta que reciban la promesa del Padre. Claro, sí. No se me mueven de Jerusalén, porque ya recuerden que Pedro había hecho un amague de volverse a hacer lo que antes hacía, se fue a pescar. Yo me imagino que ya se vio otra vez en Galilea, volviendo allá. No, y tampoco se van para otra parte, se me quedan en Jerusalén. Entonces ellos están ahí reunidos. Y es la fiesta de Pentecostés, que coincide porque el Señor Jesús se mueve dentro de las fiestas judías. Él es judío de nacimiento según la carne y las respeta, y las vimos en el cuadrito que vimos anteriormente. Le puedo enviar el cuadrito al que lo necesite para que se cranee eso en la casa. Pero también tenemos, fuera de los 120 del aposento alto, un cerro de gente impresionante en todas las calles de Jerusalén. Había gente en los hostales, había gente en los mesones, había gente donde los familiares, todo eso estaba atiborrado de personas. Ocurre este evento glorioso, histórico, majestuoso, un regalo más del cielo mismo, la llegada del Dios Espíritu Santo, y no llega tras bambalinas, llega siendo un estruendo, les dije, semejante al de un ruido enorme, al de una tormenta, y el ventarrón fue tremendo, con levantadas de techo y seguro. Entonces me ubica a los 120 que están en el aposento alto, pero también me tiene expectante a los que están acudiendo a la fiesta de Pentecostés. ¿Qué pasa allá en esa esquina? Por eso dice nuevamente este hombre llamado Lucas: y hecho este estruendo, se juntó la multitud. ¿Sí? Han visto que cuando hay un accidente, pocos son los que salen corriendo hacia otro lado, la gran mayoría corremos a ver qué pasó. Lo mismo pasa en todas las razas y en todos los pueblos y en todas las épocas. Recuerden que estruendo acá es ruido que se escuchó prácticamente. La explosión esa se escuchó en toda Jerusalén. A nadie le quedó la menor duda de que fue así. Casi, permítame la comparación tan odiosa y tan lejana, pero hubo una época acá en nuestra ciudad que esto se mantenía de explosión en explosión. Uno sabía que algo había ocurrido en Medellín. Este estruendo pone a la multitud en vilo. Además, escuchan fuera del estruendo aquel la voz que empieza a subir de estas 120 personas hablando en diferentes lenguas. Y cuando habla de multitud es en gran número. ¿Qué ocurre en esta gente que está afuera? Si los de adentro estaban sorprendidos, como es de imaginarse, imagínense lo de afuera. El médico dice: y estaban confusos. La confusión no era solamente por el ruido y por esta gente hablando, sino que había un condimento adicional. Cada uno les oía hablar en su propia lengua, cada uno en su lengua, es más, en su dialecto. Entonces, ninguno de los que estaba allí podía quedar ajeno al mensaje de la predicación del Evangelio, porque vamos a ver que eran las maravillas de Dios los que estos 120 estaban hablando. Y dice la Escritura: y estaban atónitos y maravillados, y miren lo que decían. La lógica, la famosa lógica del ser humano que no ha nacido de nuevo, pues que no tiene fe porque no ha nacido de nuevo, y pues que no ha renovado entendimiento porque no ha nacido de nuevo, y todas estas cosas. Entonces ellos estaban ahí sorprendidos qué era lo que estaba pasando, y empezaron los comentarios: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? Cuando uno pasa por ahí, pues puede decir, claro, si uno conoce cuando alguien es de la costa, cuando alguien es de Pasto, cuando alguien es de Bogotá, entonces por el acento se sabe. Pero a esto se le puede sumar también que los galileos eran considerados personas de cultura inferior. O sea, lo miraban como así, ¿cierto? Lo sorprendente para esta gente, además de lo que estaban diciendo que eran las maravillas de Dios, era que fueran políglotas. Sí, escasamente hablaban con su acento galileo para que ahora me salgan hablando en lenguas que no son, pues, como de acceso a esta gente de cultura inferior. Eso nos recuerda lo que dice Pablo en el capítulo 1 de los Corintios:
de la primera de Corintios, cuando dice: mirad que no sois muchos de abolengo entre vosotros, sino que lo vil y menospreciado del mundo escogió Dios para avergonzar a los que se creen que saben o son sabios. Sí, realmente la gente lo ve a uno hablando de las maravillas de Dios y saben que tiene que ser un milagro, pues, porque uno no da pues para más. Entonces, mira, no son galileos todos estos que hablan, esta gente de cultura inferior y además en diferentes idiomas. La inquietud, ¿cierto? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Y además no es como el inglés paisa que hablamos algunos que aprendemos por Duolingo, ¿cierto? Good morning pues. No, era con el acento, con el deje, con la cadencia. ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Y entonces me empieza a enumerar Lucas. Esto es fundamental, la cantidad de naciones que había ahí. Cuando nosotros leíamos la Biblia, esporádicamente, buscando añadiduras, estos versículos que vienen los pasaban uno, partos, y ya había acabado. ¿Por qué? Porque ahí no había como nada para uno. Pero Lucas se encarga de enumerarlos. Habla de los partos. Era gente que estaba entre el río Tigris y el Éufrates, lejísimos de donde estaban en el momento. Estaban también, ayúdenme a contar, ¿cuántos van? 1. Los medos, también por esa misma región. ¿Cuántos? Los elamitas. Y dice, y los que habitamos en Mesopotamia. Entonces, pero lo escucho, están hablando y los entiendo. ¿Será que ellos me entienden a mí? En Judea, porque está refiriéndose a que la visión profética inicialmente era para los que estaban radicados en Israel como tal, pero aquí vemos que la bendición del Espíritu Santo es para la raza humana en general. Para ellos, judíos que habitaban en otras naciones, pero también vamos a ver en Hechos 10 y en Hechos 8 que se empieza a regar por toda la humanidad. El Señor Jesús podía darse, digámoslo así entre comillas, el lujo de decir: no, mujer, es que no puedo dar la comida de los hijos a los perros. Y recuerden lo que aprendimos, que el judío normal, a los que no son judíos, a nosotros los gentiles, nos dicen perros. O sea que la mujer esa sabía que el Señor Jesús le estaba hablando duro, y el Señor Jesús le estaba hablando duro, pero ella libre de todo orgullo le dijo: Señor, si quiere le ladro, pero sáneme la hija, ¿cierto? Entonces el Espíritu Santo sí viene y amplía la cobertura de Dios a lo que inicialmente fue, porque es que en el jardín del Edén no había naciones, solo estaba la raza humana representada. Avanza y dice: en Capadocia. ¿Cuántos van a ir los que llevamos la cuenta? Imagínate, estamos hablando del mar Egeo por allá, ustedes que no pastelearon geografía. En el Ponto, que era una provincia romana también lejana, y en Asia. Aquí no se refiere al continente que nosotros conocemos ahora, sino que era lo que se conoce como Asia Menor. Y avanza y dice: y en Frigia, otra provincia de Asia, y en Panfilia, más lejana. Mire de dónde venía gente. En Egipto, por ejemplo, se sabe por los datos históricos que allá en Egipto vivían cerca de más de 1 millón de judíos. Y imagínense la cantidad, suponga que venía solo el 10% a la fiesta esta de Pentecostés, ya con esos teníamos para llenar. Y las regiones de África, más allá de Cirene, estamos hablando que se cruzaban mares, eso queda por allá al norte de Libia. Y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos. Entonces, estos visitantes romanos y estos residentes romanos, y cuando se refiere a prosélitos, está refiriéndose además a hombres y mujeres convertidos de otras religiones al judaísmo. Recuerden que los judíos se encargaban de hacer prosélitos. Por allá el Señor Jesús una vez le dijo a los judíos: ustedes cruzan el mar entero para hacer un solo prosélito, y después de ganárselo lo hacen 2 veces más hijo del infierno que ustedes. Esa gente, digámoslo así, judaizaba a las naciones aledañas. Entonces, independientemente de eso, lo que el Espíritu Santo quiere llamarnos la atención es que cuando Él llegó vino haciendo un gran escándalo. ¿Por qué? Pues porque Él es Dios. Además hay cretenses,
Grecia misma se vio impregnada. Ahora, el asunto aquí es que quiero que entendamos que Dios no tiene que pedirle permiso a nadie para llenarnos de su presencia, para venir y establecerse. Como hablábamos el viernes, ese asunto de las moradas celestiales y de que el Señor Jesús vendrá, no se dará porque un conjunto de naciones se reunieron para decirle al Señor que puede venir y le dan visa. No, es Dios y Dios obra. Cuando salgo de mi mente a la inmensidad de Dios, créame que uno entonces puede entender que para el que cree en el Señor Jesús no hay nada imposible. Entonces lo que el Espíritu Santo viene es a ayudar a completarle al Señor Jesús la orden que había dado de ir, porque si no es por el Espíritu Santo, esta gente no sale, ya lo vamos a ver más adelante. Había cretenses, ¿cuántos van hasta ahí? ¿Cuántos? 14, y árabes, para que vean. Entonces, el asunto con estas 15 naciones, allí representadas como mínimo, además de la sorpresa de que estos galileos sean políglotas y de que los escucho hablar en mi propia lengua, era lo que estaban diciendo. Mira lo que dice: les oímos hablar en nuestras lenguas, ¿qué? Las maravillas de Dios. Casi que podríamos decir, he escuchado a muchos, es viable, que mientras allá en la torre de Babel, donde hablaron un solo idioma, Dios dijo: bajemos y confundámoslos para que no se entiendan. Aquí en el Pentecostés de hace 2000 años se vuelve a unificar, porque lo que necesita llevar es ya no es, recuerden que allá en la torre de Babel era el hombre tratando de llegar al cielo. Aquí se trata de Dios llegando a la tierra. Ustedes no tienen que subir, yo bajo. Y como dijo el Señor Jesús, donde yo esté, quiero que ustedes también estén. Entonces es vital esto. ¿Qué les escuchaban hablar? Las maravillas de Dios. Acá de plano, entonces quitamos esa ansiedad en la que nos colocan cuando nos dicen que para ser llenos del Espíritu Santo hay que hablar en nuevas lenguas. Las lenguas existen y se dan porque es una obra del Espíritu Santo, como dice 1 Corintios capítulo 12 y como dice 1 Corintios capítulo 14. Es más, Pablo dice: le doy gracias a Dios que hablo más en lenguas que muchos de ustedes, pero cuando estoy entre ustedes prefiero hablar en el idioma 5 palabras que ustedes me entiendan y no miles que no me entiendan. Entonces aquí la situación maravillosa es que el Espíritu Santo desciende sobre ellos para que hablen las maravillas de Dios. E indudablemente Dios nos puede dar a nosotros un nuevo lenguaje, pero eso no quiere decir que si no tenemos lenguas no significa que no estemos llenos, significa que no estemos llenos del Espíritu Santo. Pablo dice también en 1 Corintios: a ver, ¿son todos apóstoles? No. ¿Son todos profetas? No. ¿Hablan todos en lenguas? No. ¿Interpretan todas lenguas? No. ¿Están todos llenos del Espíritu Santo? Sí. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que cada uno le asigna. Bien. Les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas ¿de quién? De Dios. Recuerden que Lucas es médico y él hace mucho caso a los síntomas. Él repite: y estaban todos ¿qué? Atónitos y ¿qué? Y perplejos. Lucas, en su evangelio, cuando el Señor Jesús le sana la suegra al apóstol Pedro, es el único que dice que a esa señora tenía una gran fiebre, porque todo médico pues anda con termómetro. Los otros dicen tenía fiebre. Entonces él le presta mucha atención a los detalles. Este libro realmente es uno de los libros tremendamente valiosos en el Nuevo Testamento. Seguían atónitos y perplejos y se preguntaban: ¿qué quiere decir esto? Había gente impresionada. Aquí pasa algo. Pero como en todo están los patos, mire. Más otros, burlándose, decían: hay gente para la cual las cosas de Dios solo les ameritan burlas y malos comentarios.
Entonces, en la burla, ellos llegan y aquí tenemos que empezar a andar muy juiciosos, en el sentido de que el Espíritu Santo es Dios, supremamente amoroso, inmensamente misericordioso, pero terriblemente peligroso, porque vamos a ver hechos como los del capítulo 5 o hechos como los del capítulo 13, un tipo queda ciego por allá y nos vamos a dar cuenta que menos mal está a nuestro favor. La gran bendición y la gran noticia es que el Espíritu Santo está a nuestro favor. Más otros burlándose decían: están llenos de mosto, es decir, borrachos. Esta gente está borracha. Y esa fue la conclusión, y todo hubiera parado ahí de esa manera tan sencilla y tan mediocre si el Pedro, que ahora se va a levantar entre los discípulos, no hubiese estado lleno del Espíritu Santo. O tal vez si se hubiese levantado, él acostumbraba a llevar una espada a cortar más orejas o a pelear, o quién sabe qué hubiese hecho, pero ahora, lleno del Espíritu Santo, él va a blandir, va a esgrimir un arma superpoderosa, llena de revelación, llamada la palabra de Dios. Ahora vemos a un Pedro centrado completamente en las Sagradas Escrituras. Vamos a ver un Pedro completamente concentrado en hacer un puente a través de la predicación entre el Dios del trono y el ser humano que está acá caído. Entonces ellos dicen: están llenos de mosto. Y en ese momento se levanta Pedro, se pone en pie con los 11. Ya eran 12, ¿por qué? Porque habían elegido ¿a quién? A Matías. ¿Cómo fue que lo eligieron? Muy bien, echando suertes. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo. Cuando todos estos 120 cesan de hablar las lenguas, tienen ya capturada la atención de un enorme público, como lo vamos a ver según la cantidad de gente que se convierte al final de este capítulo. Él comienza a predicar, pero no a predicar en la forma que usted y yo tradicionalmente conocemos, sea en la tradición o en la tradición evangélica. No, aquí vamos a ver no un hombre que preparó un discurso o un sermón y de forma histriónica captura y embeleza. No, aquí lo estamos viendo lleno del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo sacando de lo que dentro de él hay, porque Pedro, al igual que los 12, eran asiduos asistentes a la sinagoga, como lo hacía en su momento Saulo en las sinagogas, y en las sinagogas se les entregaba la palabra de Dios dada en todo el Antiguo Testamento, de Génesis a Malaquías. Entonces el Espíritu Santo, para que no pensemos que fue que lo hipnotizó por estar lleno, lo poseyó y él empezó a hablar sin sentido, cosas que no entendía. Por eso es tan importante para nosotros la renovación del entendimiento a través de la lectura juiciosa de la palabra. Cuando él dice allá en los evangelios, vendrá épocas en que los llevarán a los tribunales, pero ustedes no se preocupen por lo que tengan que decir, porque el Espíritu Santo, dice literalmente el Señor Jesús, llenará sus bocas. Pues claro, si le abonamos el terreno leyendo juiciosamente la palabra, en el momento determinado que estemos dando defensa de la fe que tenemos, pues el Espíritu Santo sacará los pasajes de toda la Escritura que tenemos adentro para entregárselos a las personas. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo. Aquí el diciendo no es gente, no, estamos que prácticamente los arengó, los incitó, escuchen. Entonces lo primero que hace es hacer defensa de que no habían violado la ley seca. Entonces les dice: varones judíos, porque él sabe que tiene un pueblo judío ahí al frente, y todos los que habitáis en Jerusalén, provisionales y radicados, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Cuando les habla a varones judíos, vemos el respeto que hay por el ser humano así esté caído.
Pedro no se comporta como nosotros estamos aquí plenos del Espíritu Santo, salvos, bautizados, vimos la ascensión del Señor Jesús y ustedes pobrecitos allá. No, rumbo al infierno. Cuando él les dice oíd es, pongan la antena para acá, sintonicémonos. En primer lugar, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, las 9 de la mañana. Usted y yo sí conocemos gente que a las 9 de la mañana está, pero ellos no. A las 9 de la mañana por lo menos, y mucho menos en la fiesta judía iba a haber algún borracho por ahí dando lora. Estaban era consagrándose al Dios del que creían estar adorando. Entonces puede que a esa hora del día ellos sí se dedicaran a comer o a alimentarse, pero no a beber como estos estaban diciendo. Borrachos no estamos, ni ellos ni yo. Y aquí es donde empieza la conexión. Mira, más esto, el estruendo, las lenguas, el escándalo, el ruido, todas estas maravillas, es lo dicho por el profeta Joel. Miren que Pedro va a explicar lo que hace 2000 años ocurrió con lo que cientos de años antes había sido anunciado por Dios mismo. El profeta Joel está en el imaginario de los israelitas y en el nuestro también, si somos juiciosos y atentos en la lectura de la palabra. ¿Por qué debemos estar atentos y juiciosos a lo que la palabra dice y a centrarnos en las cosas de Dios? Sencillo, porque realmente esto en lo que usted y yo estamos involucrados, gracias a Dios, es lo que realmente para la eternidad va a permanecer. Absolutamente nada de lo que ahora temporalmente vivimos va a permanecer. Es más, dice Pedro, cielo y tierra pasarán, pero las palabras, en fin. Entonces, haría muy bien, mi amigo y mi amiga, si usted, aprovechando que Pedro es el que va a ser usado por el Espíritu Santo para dar este primer discurso, se leyera primera y segunda de Pedro, para que noten que Pedro, en este tiempo temprano de el surgimiento de la iglesia, se sigue sosteniendo exactamente en lo mismo cuando él ya es anciano, en la primera y en la segunda carta, porque el evangelio que nosotros predicamos y el cual hemos recibido no cambia. Dios no está haciendo renovación o está actualizando como ocurre en casi todas las disciplinas que de los seres humanos han surgido. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel, y empieza a citar la palabra, porque recuerden, la palabra de suyo lleva poder. Porque acaban de ser llenos ¿de quién? Del Espíritu Santo. ¿Y quién inspiró a los hombres para que escribieran la palabra? El Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo mismo coloca en boca de Pedro los pasajes que Pedro había escuchado en la sinagoga o leído en los rollos y tenía acceso a ellos en su momento, para entregar ese conocimiento bien masticadito a los que estaban ahí al frente. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y viene, y en los postreros días, dice Dios. Ahora, las palabras que hay en el Antiguo Testamento, proféticamente escritas y habladas, tienen cumplimientos que se van dando escalonados. Unos, vamos a ver, como los que ocurrieron hace 2000 años, pero a la vez también tienen promesas para el reino venidero cuando el Señor Jesús venga por segunda vez. Entonces usted va a mirar muchos pasajes en las profecías del Antiguo Testamento que usted dice, qué bien, se está cumpliendo, pero ya cuando lee Apocalipsis se da cuenta que hay otra faceta por cumplirse. Entonces vienen escalonados. En los postreros días, dice Dios, Pedro está diciendo, parte de esa profecía de Joel se está cumpliendo hoy, para nosotros ya hace 2000 años. Otra parte de esa profecía de Joel está por cumplirse en el retorno del Señor. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Sobre toda carne. Está refiriéndose a la carne humana, de los seres humanos. No está hablando que se va a derramar sobre la carne de Gálatas capítulo 5 en las pasiones desordenadas que hay. No. Está hablando de que se va a derramar sobre los seres humanos.
sean jóvenes, sean ancianos, sean siervos, sean siervas, y además sobre todas las naciones. Entonces, ese derramaré de mi espíritu sobre toda carne va a derribar esa barrera humana, esa barrera nacionalista, y nos vamos a integrar, como dice Efesios, en un solo pueblo, porque el muro que nos dividía pues va a ser derribado, como efectivamente ocurrió. Pero él le está explicando a judíos que la promesa que Joel dio a los judíos se estaba cumpliendo en ese momento. Derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas, ¿qué? Profetizarán. La profecía, obviamente, es en su primera instancia ver cosas que van a ocurrir y decirlas. Pero la profecía también se refiere a la proclamación del Evangelio, a la proclamación de la palabra, como acaba de ocurrir cuando esas 15 naciones escuchan en su propia lengua las maravillas ¿de quién? De Dios. O sea que en ese momento ellos también están profetizando, y a eso les dice, no solamente el que haya venido en lenguas de fuego, en que nos haya hecho hablar en lenguas, sino la proclamación misma es palabra profética, porque al derramarse el Espíritu Santo, lo que va a ocurrir es que las maravillas de Dios van a ser expuestas para que la humanidad las escuche y las crea si quiere. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones. ¿Por qué? Porque de todas las personas y de todas las edades, Dios no tiene ningún problema en poner a hablar a un niño, como hizo con Samuel allá en el primer libro de Samuel, o a un hombre ya anciano como Simón, o a una anciana como Ana en el templo, llenos del Espíritu Santo. Vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Por eso es que si usted está soñando mucho, ya por ese lindero, ¿cierto? Y vuestros ancianos soñarán sueños. He estado soñando mucho últimamente. Y dice nuestro buen apóstol Pedro: y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días, es decir, a los que estaban reunidos en el aposento alto acatando las órdenes del Señor Jesús de que no se movieran de allí, derramaré de mi espíritu y profetizarán. Entonces vuelvo al punto, esto ya ocurrió, se hizo efectivo en Pentecostés, pero ese profetizarán que está en Joel y era para hace 2000 años, también es válida para hoy, porque efectivamente miren lo que nosotros estamos haciendo después de ser diligentes en llenarnos de las Sagradas Escrituras, en recibir la bendición de que el Espíritu Santo nos llene. Si realmente eso ha hecho un clinch en tu vida, tú te descoses por hablarle del Evangelio a otros, de una u otra manera. Y si no, después de esto que vamos a experimentar en Hechos, va a ser la clave tuya en tu vida, no menospreciar ninguna oportunidad para hablarle a otros del Señor. Bien, pero dejemos ahí, que no tenemos afán. Les suplico, no porque me hagan un favor, sino porque nos hacemos un favor. Sí, eres juicioso y juiciosa en reconocer que son 28 capítulos de Hechos, más 24 de Lucas, el Evangelio son 52. Si leemos juiciosos esos 52 capítulos, vamos a tener más comprensión de lo que aquí está ocurriendo. Lo otro, vital. No tenemos que esperar a terminar Hechos juntos, sino que podemos hacerlo desde ahora. Haz el ensayo santo de en tu oración diaria. Pídele a Dios el Espíritu Santo. Yo ya lo tengo. Hágale, que de esto no va a tener pues excedente, jamás le va a sobrar. Puede ser lleno y relleno de la presencia del Espíritu Santo. John, ¿por qué? Si yo creo que mis necesidades son otras, yo también lo creo, pero resulta que Dios dice que le pidamos el Espíritu Santo y que Él se va a encargar de suplirnos
todo lo otro. ¿Vale? Ok. Padre, te damos gracias por este tiempo especialísimo en el cual nos abres las Sagradas Escrituras y podemos darnos cuenta de que tú, amado Espíritu Santo, eres Dios y estás aquí con nosotros y en nosotros, y has decidido habitar en tu cuerpo, que es la iglesia, en tu templo, que es la iglesia, logrando así terminar el ciclo, y es que el Dios Padre tenga una familia de hijos e hijas, que el Señor Jesús tenga un cuerpo para Él ser la cabeza, y que tú tengas un templo para habitar en Él mientras Él regresa. Amén, amén y amén.